Bueno, yo hace poquito estuvimos hablando sobre lo que declaramos con nuestra boca, pero hoy voy a hablar algo más específicamente. Hemos estado leyendo el libro de Éxodo y tiene muchas cosas. Después de que ellos salieron de Egipto, lo único que hacían el pueblo de Israel era quejarse, una quejadera por todo, murmuraban y decían, pero Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto como estábamos de bien? Y vamos a ver en tres versículos que, mejor dicho, en el 14, en el 15 y en el 16, en estos tres capítulos, solo vamos a ver cómo empezaban a murmurar. En Éxodo 14, 11, y dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado porque muramos en el desierto. Ahí empezaron a quejarse. Nos van a enterrar aquí en este desierto. Allá habían sepulcros, ¿para qué nos sacaron de allá como estábamos de bien allá? Ese es el primero. El segundo fue en el 15, no, y encuentra uno muchísimos. En el 15, 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Era todo el día quejándose, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Para qué nos trajiste? Eso estaba mejor, las ollas de allá eran mejor, la comida que comíamos allá era mejor. Es una quejadera continua. Es como cuando usted llega al Señor, que lo único que hace es quejarse. Ay, a mí me iba tan bien cuando estaba en el mundo. Pero esa quejadera la tenemos que dejar. Eso no es bueno que estemos quejándonos todo el día. Vamos al 16, otra quejadera. En el 2, 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Entonces, mire, ya se quejó, no hay sepulcros, no tenemos que beber. Ahora siguió en el 16, no tenemos que comer. Y sigue, porque eso, mientras estuvieron, no hicieron sino quejarse. Y yo creo que así somos todos nosotros, quejándonos todo el día. Ay, no, yo no tengo ni qué comer, yo no tengo, ay, me iba mejor en el otro tiempo. Y esa quejadera, mejor dicho, yo porque no soy Dios, pero a mí me empiezan a quejarse y me da una rabia que yo digo, pues deje la quejadera. ¿Sí o no? ¿A usted no le parece muy horrible que le estén quejando a usted todo el día? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? No tenemos nada. No, terrible. Pobre Moisés, pues tenía una paciencia y Dios más grande todavía. Bueno, sigamos otro en el 17. 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Otra vez sed. Y volvieron a murmurar, volvieron a quejarse. Pues yo creo que la quejadera de la gente en este tiempo es muy parecida siempre desde tiempo atrás. Mire todo lo que se quejaban ellos, no tenemos ni que beber. Así que el pueblo tuvo allí sed. Bueno, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, ya van 4. Y eso que siguen muchas más. Vamos a ver otra más. Veamos en números 11. Números 11, 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Usted sabe qué es un vivo deseo? Un antojo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, volvieron a llorar. Seguían quejándose. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, no en balde, sino de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Seguían quejándose,
Se quejaron porque no tenían que beber, no tenían que comer. Después otra vez que vamos, nos van a matar de sed, el ganado, nosotros, y ahora otra vez de hambre. Pero ¿qué hizo Dios? Les envió codornices. Ahí continúa el capítulo 11, y al final les mandó codornices tantas. Pues era como una codicia, empezaron a comer y a comer y a comer, que hasta les salía por los ojos, como dicen, de tanto que comieron. Hubo gente que murió por comer tanta codorniz. El Señor, qué tan bello, que dijo, bueno, mandémosles entonces codornices, para que están pidiendo otra vez, están quejando. Muy querido el Señor, pues yo no les mando nada, les mandó codornices y les salieron. Si ustedes lo terminan de leer el capítulo, ya no sabían ni por dónde salirle, y algunos murieron. O sea, esa quejadera no le agrada al Señor. Usted quizás está quejando, me iba mejor en el mundo, yo como que, ¿para qué me metí en esto? Y quieren volver a Egipto, quieren volver al mundo. Usted no tiene por qué quejarse, usted está muy bien. No empiece a pensar de que si me hubiera quedado allá estaría mejor. Deje la quejadera, que la quejadera no le agrada a Dios. Caemos muchas veces, yo no estoy diciendo que son ustedes los que se quejan, uno muchas veces también se queja y cae en eso, pero tenemos que dejar. El Señor está con nosotros y no tenemos por qué quejarnos. Bendigamos al Señor y démosle gracias, que de todas formas, yo me pongo a pensar, saliendo Moisés y Aarón con todo ese pueblo, que empezaban a quejarse después de que él se fue 40 días, empezaron a hacer esa estatua, tantas cosas que pasaron en ese camino. No hacían sino quejarse, no tenemos a quien, no, es que no tenemos a quien adorar. Hicieron ese ídolo, sacaron todos sus joyas y las fundieron, hicieron ese ídolo abominable. ¿Cuántas cosas no hicieron en contra del Señor, el Señor queriéndolo sacar de esa esclavitud de Egipto? Definitivamente somos y seguimos siendo un poquito testarudos en ese aspecto. Dejemos la quejadera y vamos a orarle al Señor. Yo solo les digo que orémosle al Señor para que tenga misericordia de nosotros y que dejemos de quejarnos. El Señor ha sido muy bello con nosotros. Usted tiene que ver, yo les dije la vez pasada que tenemos que ser agradecidos. Siga escribiendo en su cuaderno qué es por qué tiene que agradecerle. El Señor es muy bello. Usted no añore lo que dejó allá. No añore lo que dejó allá. El Señor está con ustedes, está con nosotros. Y dejemos la quejadera. Amén. Amén. Bueno, Señor, gracias te doy por tu palabra. Que podamos aprender a no quejarnos tanto. Que tú has sido maravilloso con nosotros y que nos sacaste de Egipto, nos sacaste de esa vida de atrás y no tenemos que añorar el pasado, ni las ollas de pescado, ni de carne, ni las cebollas, ni los ajos, no. Tú provees para nosotros cada día y estás con nosotros. Te doy gracias, Señor, en esta noche, y gracias por tu palabra, que quede sellada en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga: Señor, yo vine porque quiero ser transformado. Estoy aquí para que me cambies. Quiero una palabra rema que me transforme. Espíritu Santo, habla a mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Vinieron, ¿quiénes? Si usted revisa un poco más atrás en el capítulo 4, versículo 35, versículo 35, capítulo 4, versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Así que el Señor Jesucristo ya desde la noche anterior les había dicho: pasemos al otro lado.
Cuando vinieron al otro lado, después de una tormenta, recuerdan esa noche casi se les hunde la barca, se levantó una tempestad que echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y estaban en riesgo de perder la vida, pero ahí estaba el Señor Jesucristo. Así que ellos pudieron pasar al otro lado y ellos se sorprendieron de quién era Él, que hasta el viento y el mar le obedecían. Mire, la naturaleza, Él reprendió el viento y se hizo grande bonanza. Reprendió el viento. ¿Por qué? Porque hay fuerzas espirituales, hay poderes demoníacos que están en este momento en los aires y ya tenían seguramente un plan para impedir que este hombre que vamos a leer a continuación no recibiera la libertad. Mire, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Vino de dónde? De los sepulcros. Este hombre habitaba en un cementerio y tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Quiero que miremos la perspectiva de la condición de este hombre, un hombre aislado de la sociedad, viviendo en medio de los sepulcros, en un cementerio, en medio de tumbas, día y noche. Dice acá, según la narración del Evangelio de Marcos, este hombre se golpeaba, se hería él mismo con piedras, intentaba matarse él mismo. Los demonios lo impelían o lo llevaban a tomar ese tipo de decisiones. Él no tenía control de su voluntad, de su mente, ya estaba totalmente dominado por esos demonios que vinieron a matar, a robar y a destruir. Ya seguramente había destruido su familia, el hombre vivía solo, abandonado, aislado, la gente le tenía miedo, temor, y estaba desnudo, dice también en la versión de Mateo. Este hombre nadie podía dominarlo, ni aun con cadenas, lo podían atar con cadenas, con grillos de hierro, y él las reventaba. Era una fuerza sobrenatural que actuaba en él por la influencia de esos demonios. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahora sí es el hombre, no los demonios, los que vienen corriendo a los pies de Jesús. Este hombre ve en una luz de esperanza que Jesús, el Hijo de Dios, está ahí para liberarlo. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: mire, ya aquí hablan los demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios estaban siendo atormentados por la presencia de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, la unción estaba sobre él. Él había dicho: vamos al otro lado del lago, y había alguien allí que necesitaba libertad. Un hombre que seguramente nadie daba 5 centavos por él, era seguramente ya desechado de la sociedad. Nadie se atrevía a acercarse a él, ni siquiera su propia familia. Ya había sido abandonado y dejado a merced de esos demonios. Y los demonios en ese momento entonces dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios sabían quién era Jesús, lo conocen, y ellos le dijeron: te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire, no dijeron: te conjuro por Satanás, no.
porque Satanás ahí ya pierde toda autoridad. Solo Jesucristo tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios se tienen que sujetar a Él. El mismo Satanás tiene que doblar su rodilla ante Él y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Y este es un mensaje también para, si usted ha practicado la brujería, la hechicería y le sirve a Satanás, sabe que está en el equipo perdedor, que Jesucristo ya lo venció en la cruz y a Él se le dio toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que no pierda el tiempo. Entréguese a Jesús, el Hijo de Dios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ellos sentían un tormento en ese momento por la presencia, por la unción. La unción pudre los yugos, dice Isaías. Pudre los yugos. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor Jesucristo inmediatamente ordenó que ese espíritu inmundo saliera de este hombre. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No podemos sentarnos a conversar con demonios o disipular los demonios, porque hay mucha gente que quiere disipular a los demonios, pero no es posible. Hay que sacrificar la carne. La carne tiene que morir y los demonios hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Así que Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Así que hay algo en una condición especial para esta persona, que no era un solo demonio, eran miles de demonios. Una legión es parte del ejército romano, ¿cómo se le dice en el ejército? Un pelotón de soldados en el ejército romano, que constituía una legión entre 2,000 a 12,000 soldados. Así que todos esos demonios estaban en este hombre, atormentando a este hombre. Somos muchos, y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Ellos estaban muy amañados ahí en esa región, porque los espíritus son territoriales, y no quería que los expulsara de allí. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y vino luego Jesús, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los cerdos no aguantaron esa demoniera y se tiraron al agua y allá se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Así que es sorprendente la forma como este hombre es transformado en un instante. Su vida cambió radicalmente, fue transformado. El Señor Jesucristo echó fuera a esos demonios, los demonios fueron expulsados, y este hombre recuperó su sentido de la vida, su honor, recuperó su mente. Y dice ahí que cuando volvieron los que estaban apacentando los cerdos, lo vieron ahí sentado, vestido, porque antes estaba desnudo, se golpeaba con piedras, seguramente estaba lleno de sangre, de mugre, y ya estaba bañadito, arregladito, perfumadito y en su juicio cabal. Y estaba tan libre este hombre, que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, porque ya este hombre había estado con Jesús. Y cuando uno
experimenta un encuentro con el Señor Jesucristo, con el Hijo de Dios, ya no quiere volver atrás. Este hombre gadareno quería irse con él, quería ser parte de sus discípulos, de su equipo, quería caminar con Jesús. Pero mire lo que el Señor le dice. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire que este hombre sí tenía familia. Vete a tu casa, a los tuyos, recupera tu familia, recupera tu casa. Lo que el diablo te robó, ya lo puedes tomar nuevamente. Ve a tu casa y diles cuán grandes cosas, como Dios ha tenido misericordia de ti. Este hombre se convierte en un evangelizador. Mire, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Empezó a ganar almas, empezó a contar las maravillas de lo que Jesús había hecho, cómo él era un hombre endemoniado, que ya no había esperanza para él. Ahora está hecho un hombre cabal, en su sano juicio, predicando el evangelio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, desde el momento en que Jesús le dijo a los discípulos: vamos al otro lado, el Señor Jesucristo ya tenía un plan. Ya él sabía qué iba a pasar allá, al otro lado. Había un hombre que necesitaba libertad, que tenía que ser liberado de esos demonios. Un hombre que usted de pronto lo llamaría un desechable, un hombre que no tenía futuro, no tenía esperanza. Pero Jesús le devolvió su identidad, Jesús le devolvió su valor, porque Jesús sí sabe quién es usted y quién soy yo. Él es el que te da identidad, te da valor, te da sentido y te da propósito. Este hombre fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. 10 ciudades que estaban al otro lado del lago. No estaban en el territorio de Israel, sino en el territorio que pertenecía a Siria. Por eso habían tantos cerdos ahí, porque eran personas que no eran judíos. Pero este hombre recibe la sanidad, recibe la libertad y va y predica el evangelio. Quizá usted y yo hemos recibido cosas muy buenas, como dijo mi esposa ahora. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, se quejaban y se quejaban y se quejaban. No valoraban lo que tenían, sino lo que no tenían. Se quejaban por lo que no tenían. Este hombre gadareno ya había perdido la esperanza. No había futuro para él, había sido desechado por la sociedad. Pero Jesús viene y restaura esa vida. Este hombre es restaurado, sanado, liberado, y ahora él va y predica las buenas noticias. Usted y yo tenemos una comisión de parte del Señor. Yo no sé qué ha hecho el Señor en tu vida. Este hombre fue y contó su testimonio en 10 ciudades y todos se maravillaban de él, lo que él decía acerca de lo que Jesucristo hizo en su vida. Y ese es el valor del testimonio. Lo que usted y yo hemos recibido del Señor se convierte en un arma poderosísima contra el reino de las tinieblas. Lo que Jesús ha hecho, lo que Él hizo en nuestras vidas, es un testimonio que nadie nos puede robar. A este hombre le creyeron porque toda la región de Gadara, de los gadarenos, conocía a este hombre. Quizá ya habían pasado por el cementerio, por ese lugar inhóspito donde nadie quería ir, y este hombre les arrojaba piedras
les gruñía, los perseguía, los amenazaba. Entonces nadie quería pasar por ahí. Pero ahora este hombre llega otra vez a su casa y predica el evangelio, la buena noticia. Yo quiero que se ponga en pie usted, ahí donde está, y le pida al Señor: Señor, tú has hecho maravillas en mi vida. Cuán grandes cosas has hecho en mi vida, así como las hiciste en el Gadareno. Quizá su testimonio no es tan espectacular, pero ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio vence al reino de las tinieblas. Por eso este hombre se convierte en un multiplicador. Este hombre se convierte en un ganador de almas, en un gran evangelista. La Biblia no habla más de este hombre, pero seguramente marcó la diferencia en la región de los Gadarenos. De ahí en adelante el evangelio fue predicado en esas ciudades. Y qué bendición que usted y yo tenemos también un testimonio que ha hecho el Señor Jesucristo en tu vida, que ha hecho Dios por ti. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué pozo de lodo cenagoso? ¿De qué lugar de tinieblas? No sé cuál es tu caso: alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, robo, homicidios, muchas cosas, narcotráfico. Cada uno de nosotros, cuando ya hemos experimentado un encuentro real con el Dios vivo, con Jesucristo resucitado, con la llenura del Espíritu Santo que ha tocado nuestras vidas y ha cambiado nuestras vidas, no podemos quedarnos callados. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, dijo el apóstol Pedro ante el Sanedrín, ante las autoridades religiosas de su época. Y aunque lo habían metido a la cárcel por predicar el nombre de Jesús, él y Juan, el apóstol Juan, salieron gozosos de la cárcel después de que fueron azotados, y dijeron: estamos gozosos de haber sido tenidos por dignos de predicar el evangelio de Jesucristo. Gozosos. El apóstol Pablo, después de que fue azotado con Silas y metido en la cárcel en Filipos, ellos salieron de esa ciudad gozosos porque habían predicado el evangelio, y el diablo fue derrotado. Lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo: contarle a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros, por ti y por mí. Usted puede decir: Jesús no ha hecho nada en mi vida. ¿Te cambiaste de religión? ¿Te pasaste de una religión para otra? ¿Jesús no ha hecho nada en tu vida? Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de pedirle al Señor Jesucristo que entre en tu corazón, porque esto no es cambiar de religión, esto es un estilo de vida.